La vida de Audrey Hepburn fue una historia de contrastes, deslumbrantes triunfos entrelazados con profundas adversidades. Nacida en el privilegio, pero moldeada por las penurias de la Segunda Guerra Mundial, Audrey se convirtió en una de las estrellas más brillantes de Hollywood, cautivando a audiencias con clásicos atemporales como Desayuno en Tiffany's y Vacaciones en Roma. Sin embargo, detrás de su elegancia se encontraba una mujer compleja y resiliente. Su infancia en la Holanda ocupada por los nazis estuvo marcada por el hambre, el miedo y la pérdida. Sobrevivió comiendo bulbos de tulipán, bailó en secreto para apoyar a la resistencia y llevó mensajes para el movimiento clandestino holandés, todo mientras ocultaba su herencia británica. Estas pruebas forjaron una fuerza silenciosa y una empatía que definieron su vida. Aunque la transición de Audrey del ballet al cine parecía predestinada, su verdadero legado iba mucho más allá de la pantalla. Como humanitaria, dedicó sus últimos años a abogar por los niños más vulnerables del mundo. La vida de Audrey Hepburn, luminosa y sombría, sigue siendo un poderoso testimonio de resiliencia, gracia y compasión. Sección Primero. Los primeros años, 1929 a 1945. Los años formativos de Audrey Hepburn. Los primeros años, 1929 a 1945. Una estrella nace entre las sombras. El 4 de mayo de 1929, en un pintoresco vecindario de Ixelles, Bruselas, Audrey Kathleen Van Heemstra Ruston llegó al mundo. Su nacimiento parecía el inicio de un cuento de hadas. Una niña nacida en el seno del privilegio, la elegancia y un linaje noble. Su padre, Joseph Victor Anthony Ruston, de ascendencia británica y austriaca, irradiaba encanto con sus aspiraciones aristocráticas, incluso llegando a modificar su apellido a Hepburn Ruston bajo la romántica ilusión de un vínculo con María, reina de Escocia. Su madre, la baronesa holandesa Ella Van Heemstra, aportaba un aire regio como descendiente de la aristocracia holandesa. Era una unión fascinante, aunque frágil. Pero los cuentos de hadas tienen giros inesperados. Cuando Audrey tenía apenas 6 años, su padre abandonó a la familia, dejando un vacío desgarrador en su vida. Fue el evento más traumático de mi vida, confesó años después, un dolor que resonaría en su constante búsqueda de conexión paterna. Ella, decidida y llena de recursos, asumió la responsabilidad de criar a su hija en una Europa cada vez más convulsa. Una infancia marcada por la guerra. Los primeros años de Audrey fueron idílicos en muchos aspectos. La riqueza de su familia le brindó una crianza protegida y casi indulgente. Asistió a prestigiosas escuelas en Inglaterra y creció dominando 5 idiomas: holandés, inglés, francés, español e italiano. Sin embargo, la sombra de la guerra se cernía sobre Europa y pronto alcanzó a Audrey. En 1939, cuando los rumores de la Segunda Guerra Mundial se intensificaban, ella tomó una decisión crucial. Creyendo que la neutral Holanda se mantendría al margen del conflicto, trasladó a Audrey de Inglaterra al hogar ancestral de la familia en Arnhem. Pero la historia, cruel e implacable, tenía otros planes. En mayo de 1940, las fuerzas alemanas invadieron los Países Bajos y la vida de Audrey cambió para siempre. Para proteger a su hija de las fuerzas ocupantes, ella cambió el nombre de Audrey a Eda Van Heemstra, ocultando su herencia inglesa para evitar sospechas. Las calles de Arnhem, antes vibrantes, se volvieron sombrías bajo el control nazi, y la familia Hepburn se vio obligada a sobrevivir en condiciones extremas. Audrey, apenas una adolescente, fue testigo de horrores que la marcaron de por vida. Vi a chicos alineados contra una pared y fusilados, recordó con voz temblorosa. Fue peor de lo que jamás podrías imaginar. El espíritu de una bailarina en un mundo en guerra. En medio del caos,
Audrey encontró consuelo en la danza. Había comenzado a estudiar ballet con la renombrada Sonia Gaskell en Ámsterdam y luego continuó con Winja Marova en Arnhem. A pesar de la desolación a su alrededor, su dedicación a la danza permaneció inquebrantable. Sus presentaciones de ballet, conocidas como actuaciones negras, eran recitales secretos destinados a recaudar fondos para la resistencia holandesa. Las audiencias eran pequeñas, los riesgos enormes, pero Audrey bailaba con una pasión que superaba el miedo. Además, trabajó como mensajera, entregando mensajes y documentos escondidos en sus zapatos o bajo su ropa. Su fluidez en varios idiomas la convirtió en un activo invaluable, aunque el peligro de ser descubierta era constante. En uno de los periodos más oscuros de su vida, la luz de Audrey brilló con más intensidad. Fue durante estos años que aprendió sobre la resiliencia, la compasión y el poder de usar el arte como una voz contra la tiranía. El invierno del hambre. El último invierno de la guerra, conocido como el invierno del hambre, fue especialmente cruel. Mientras las fuerzas aliadas avanzaban, las tropas alemanas bloquearon el suministro de alimentos hacia los Países Bajos. Para entonces, la familia de Audrey había perdido la mayor parte de su riqueza y propiedades, quedando dependientes de raciones escasas. Sobrevivieron con sobras, comiendo bulbos de tulipán y ortigas para evitar morir de hambre. El cuerpo de Audrey llevó las cicatrices de este periodo. Sufrió de desnutrición severa, anemia y enfermedades respiratorias. Décadas después, atribuía su figura delicada no al glamour de las dietas de Hollywood, sino a la privación de aquellos años terribles. La guerra hizo que mis sueños fueran más pequeños, reflexionó. Solo quería tener suficiente para comer y una cama caliente por la noche. Pérdidas que forjaron su alma. La guerra dejó una huella imborrable en la familia de Audrey. Su tío, Otto van Limburg-Stirum, fue ejecutado por los nazis debido a su participación en la resistencia, una pérdida que devastó a la familia. Uno de sus hermanastros fue enviado a un campo de trabajo forzado, mientras que otro vivió con el constante temor de ser deportado, escondiéndose en sótanos y áticos. Audrey, aún una niña, absorbió estas tragedias con una fortaleza silenciosa, y su compasión por los demás se profundizó con cada pérdida. Estas experiencias, aunque desgarradoras, definirían más tarde la humanidad de Audrey Hepburn. Le inculcaron una empatía profunda que se reflejaría tanto en su actuación como, más importante aún, en su trabajo humanitario. Para Audrey, sobrevivir no era solo resistir, era encontrar un propósito en el caos, liberación y la promesa del mañana. En mayo de 1945, los Países Bajos fueron liberados y la pesadilla finalmente terminó. Las fuerzas aliadas no solo trajeron libertad, sino también alimentos para la población hambrienta. Audrey, entonces con 16 años, emergió de la guerra desnutrida y frágil, pero intacta en espíritu. Su pasión por el ballet permaneció firme y reanudó su entrenamiento con Sonia Gaskell. Sin embargo, el impacto físico de la guerra había dejado su cuerpo demasiado débil para una carrera como prima ballerina, una realización devastadora para la joven Audrey. Pero la guerra también había forjado en ella un espíritu indomable. Decidió canalizar su amor por la interpretación hacia la actuación, una decisión que cambiaría el curso de su vida. En los años venideros, Audrey alcanzaría la cima del estrellato en Hollywood, pero las lecciones de sus primeros años, la resiliencia, la empatía, la gracia, permanecerían grabadas en su alma. Sección 2. La brillante carrera cinematográfica de Audrey Hepburn, 1948 a 1967. Mientras Europa emergía de las cenizas de la Segunda Guerra Mundial, Audrey Hepburn, una joven moldeada por las dificultades de la guerra, emprendió un camino que la definiría como una de las estrellas más célebres del siglo XX. Sin embargo, su historia no comenzó con alfombras rojas y premios dorados,
sino con inicios modestos en el teatro y una determinación inquebrantable. 1948 to 1952. Los primeros pasos de una estrella. Los primeros pasos de Audrey en el mundo de las artes escénicas comenzaron en la tranquila ciudad de Ámsterdam, donde estudió ballet bajo la tutela de la legendaria Sonia Gaskell. Pero la guerra había dejado su huella en su cuerpo, y a pesar de su pasión y dedicación, su fragilidad física se convirtió en un obstáculo para alcanzar el estatus de prima ballerina que tanto soñaba. Animada por sus maestros a explorar otras avenidas creativas, Audrey centró su atención en la actuación. En Londres, se unió al Ballet Rambert y, más tarde, encontró trabajo en pequeñas producciones teatrales y como modelo a tiempo parcial. Sus delicadas facciones y su porte elegante pronto llamaron la atención, pero fue su disciplina y carisma tranquilo lo que dejó entrever un futuro prometedor. Su debut en la pantalla llegó en 1948 con Dutch in Seven Lessons, una modesta película educativa. Aunque no fue acreditada, esta experiencia le abrió las puertas a pequeños papeles en películas británicas como One Wild Oat, 1951, y The Lavender Hill Mob, 1951. Aunque su actuación pasó desapercibida para los críticos, cada papel la acercaba un poco más al estrellato. Fue durante el rodaje de Montecarlo Baby, 1951, en Mónaco, que la suerte intervino. La novelista francesa Colette, quien buscaba a la protagonista para su adaptación teatral en Broadway de Gigi, quedó fascinada con Audrey. Declarando que era perfecta, Colette insistió personalmente en que interpretara el papel. Así, Audrey debutó en Broadway en 1951. Su actuación fue aclamada y los críticos destacaron su encanto radiante, marcando el inicio de su camino hacia la fama. 1953. Un Roman Holiday inolvidable. El gran salto de Audrey Hepburn llegó con el clásico de 1953, Roman Holiday. Elegida por el director William Wyler para interpretar a la princesa Anne, Audrey aportó una encantadora mezcla de vulnerabilidad, gracia y humor al papel. Fue su primer protagónico, compartiendo escena con el experimentado Gregory Peck, lo que representó un riesgo tanto para el director como para Paramount Pictures. Sin embargo, desde su primera prueba de cámara, grabada sin que ella lo supiera, Wyler reconoció su extraordinario talento. «Ella lo tiene», declaró famosamente. La película fue un éxito internacional, y Audrey ganó un premio de la Academia como mejor actriz. El mundo se enamoró de ella, convirtiéndola de la noche a la mañana en la personificación de una princesa de cuento de hadas moderna. Su actuación no solo la distinguió de sus contemporáneas, sino que también redefinió la imagen de la protagonista en Hollywood. A diferencia del magnetismo de Marilyn Monroe o la sofisticación de Grace Kelly, el encanto de Audrey residía en su elegancia sencilla y su cercanía. 1954 to 1960. Una cadena de papeles icónicos. Con el éxito de Roman Holiday, la carrera de Audrey despegó. En Sabrina, 1954, protagonizó junto a Humphrey Bogart y William Holden, interpretando a la ingenua pero decidida hija de un chófer que se transforma en una mujer sofisticada en París. Fuera de la pantalla, surgieron rumores de un romance con Holden, los cuales se desvanecieron cuando Audrey descubrió que él no podía tener hijos, una revelación que la afectó profundamente debido a su deseo de formar una familia. Su colaboración con el diseñador Hubert de Givenchy en Sabrina marcó el inicio de una amistad de por vida y consolidó su estatus como ícono de la moda. Los diseños atemporales de Givenchy se volvieron sinónimo de la imagen de Audrey, especialmente recordados en su papel de Holly Golightly en Breakfast at Tiffany's años después. Durante la última parte de los años 50, Audrey continuó deslumbrando con actuaciones destacadas. En The Nun's Story, 1959, interpretó a la hermana Luke,
una mujer dividida entre su fe y sus deseos personales. El papel exigía una gran profundidad emocional, y la actuación de Audrey le valió la aclamación de la crítica, un BAFTA y una nominación al Oscar. Los críticos la consideraron su interpretación más exigente y matizada hasta entonces, un alejamiento del encanto ligero de sus papeles anteriores. 1961. Holly Golightly y una leyenda cinematográfica. Los años 60 consolidaron el lugar de Audrey en la historia del cine. En Breakfast at Tiffany's, 1961, transformó a la excéntrica Holly Golightly, creada por Truman Capote, en un personaje que definiría su carrera. Aunque Capote había imaginado a Marilyn Monroe en el papel, la interpretación de Audrey aportó una vulnerabilidad sutil que resonó profundamente con el público. Su escena inicial, de pie frente a Tiffany y compañía, con un vestido negro de Givenchy, tomando café, se convirtió en uno de los momentos más icónicos del cine. A pesar de sus inseguridades sobre interpretar a un personaje salvaje, Audrey capturó la complejidad del encanto y la fragilidad de Holly, obteniendo otra nominación al Oscar. El éxito de la película consolidó aún más su estatus como estrella de Hollywood e ícono de la moda mundial. 1963 a 1967. Roles desafiantes y luchas personales. Audrey Hepburn mostró su versatilidad en sus papeles más emblemáticos. En Charada, 1963, compartió pantalla con Cary Grant, equilibrando suspense y romance con naturalidad. La química juguetona pero intensa entre ambos protagonistas reflejaba la capacidad de Audrey para adaptarse a géneros diversos. De manera similar, su interpretación de Eliza Doolittle en Mi Bella Dama, 1964, demostró su transformación de una humilde florista cockney a una dama refinada. Aunque hubo controversia porque su voz fue doblada por Marni Nixon, su actuación fue aclamada por la profundidad emocional que transmitió. Durante este periodo, Audrey enfrentó desafíos personales, como su tumultuoso matrimonio con el actor Mel Ferrer y múltiples pérdidas de embarazo. Sin embargo, su carrera continuó siendo un faro de resiliencia. En Sola en la oscuridad, 1967, interpretó a una mujer ciega acosada por criminales, ofreciendo una actuación tan cautivadora que le valió su quinta nominación al Oscar. Fue un cierre digno para una década marcada por triunfos artísticos y sacrificios personales, el legado de una era. Para 1967, Audrey Hepburn se había consolidado como un símbolo de gracia, talento y fortaleza. Su carrera cinematográfica en esos años no solo demostró su habilidad, sino también su conexión emocional con el público, ya fuera interpretando a una princesa fugitiva, a una monja en crisis o a una socialité enigmática. Audrey imprimía humanidad a cada uno de sus papeles. Al alejarse de los reflectores a finales de los años 60 para enfocarse en su familia y trabajo humanitario, dejó un legado que inspiraría a generaciones. Su viaje desde una Europa devastada por la guerra hasta la cima de Hollywood no solo fue una historia de éxito, sino de perseverancia, autenticidad y la fuerza silenciosa de una mujer verdaderamente extraordinaria. Sección 3. Alejándose del foco de atención, 1968 a 1988. En 1968, Audrey Hepburn, el ícono resplandeciente de la época dorada de Hollywood, decidió apartarse del implacable brillo de la fama. Había conquistado al mundo con sus actuaciones atemporales, su elegancia y su vulnerabilidad, pero ahora deseaba una vida más tranquila, lejos del frenético ritmo de los rodajes y de las expectativas de la fama. Su decisión no fue una retirada, sino un giro deliberado hacia lo que más valoraba: la familia, el amor y, eventualmente, el trabajo humanitario. Un nuevo capítulo: amor y familia. Ese mismo año marcó un cambio crucial en la vida personal de Audrey. Tras la disolución de su matrimonio de 14 años con Mel Ferrer,
Los rumores sobre su relación tensa con su controlador esposo comenzaron a circular. Aunque Audrey minimizó públicamente estas especulaciones, sus amigos cercanos notaron su creciente deseo de estabilidad emocional y un nuevo comienzo. Ese verano, mientras navegaba en un crucero por el Mediterráneo, conoció a Andrea Dotti, un psiquiatra italiano que pronto se convertiría en su segundo esposo. Su romance relámpago culminó en una boda el 18 de enero de 1969. A diferencia de su primer matrimonio, vivido bajo el escrutinio público, esta unión reflejaba su anhelo de una vida más serena. Audrey se mudó a Roma, adoptando el rol de ama de casa mientras enfrentaba los desafíos de la maternidad. En febrero de 1970, la pareja dio la bienvenida a su hijo, Luca Dotti. Para garantizar un embarazo seguro después de sus pérdidas anteriores, Audrey se retiró completamente de las pantallas y se dedicó exclusivamente a su familia. Su entrega como madre fue inquebrantable. Sus amigos recordaban cómo disfrutaba cocinando, acostando a sus hijos y creando un ambiente acogedor, un contraste marcado con la vida glamorosa pero solitaria que había llevado en Hollywood. Ya no era Audrey Hepburn, la estrella. Ahora era simplemente Mama. Sin embargo, la vida con Andrea Dotti no estuvo exenta de dificultades. Con el tiempo, las infidelidades de Dotti tensaron su matrimonio. A pesar de su dolor, Audrey se mantuvo firme en su compromiso de brindar un hogar estable para sus hijos, incluso cuando su relación se desmoronaba silenciosamente. La pareja se separó formalmente en 1982, pero la resiliencia de Audrey brilló mientras seguía priorizando su papel como madre. Regresos ocasionales al cine. Aunque su familia ocupaba el lugar más importante en su vida, Audrey regresó ocasionalmente al mundo del cine. Estos proyectos fueron raros, cuidadosamente seleccionados y, a menudo, reflejaban su perspectiva en evolución. En 1976, volvió a la pantalla junto a Sean Connery en Robin y Marian, una conmovedora reinterpretación de la leyenda de Robin Hood. Interpretando a una Marian madura y cansada del mundo, Audrey aportó profundidad y melancolía a su personaje, capturando con delicadeza las emociones agridulces del amor perdido y el paso del tiempo. La película tuvo un éxito modesto, pero la actuación de Audrey recibió elogios de la crítica. Sin embargo, para ella, la experiencia no se trataba de revivir su carrera, sino de una búsqueda de realización artística. Más tarde reflexionaría, solo haré una película si realmente toca mi corazón. De lo contrario, mi vida ya está lo suficientemente plena. Su último papel principal llegó en 1981 con Ellos ríen también, una comedia romántica dirigida por Peter Bogdanovich. El estreno de la película se vio ensombrecido por la trágica muerte de su compañera de reparto Dorothy Stratton, lo que hizo que pasara casi desapercibida. A pesar de ello, Audrey se sintió orgullosa de su trabajo, considerándolo como una despedida de su trayectoria cinematográfica. Abrazando un propósito superior. Los años 80 trajeron una profunda transformación en la vida de Audrey. Con sus hijos creciendo y su carrera como actriz quedando atrás, redirigió su energía hacia los esfuerzos humanitarios. Las semillas de este compromiso habían sido plantadas durante su infancia en la Holanda, ocupada por los nazis, donde fue testigo del devastador impacto de la guerra y el hambre. Ahora, como adulta, buscaba llevar esperanza a niños enfrentando luchas similares. En 1988, Audrey fue nombrada embajadora de buena voluntad de UNICEF, una organización que había apoyado silenciosamente desde 1954. Su dedicación a este papel fue extraordinaria. Renunciando a las comodidades de su vida privilegiada, viajó a algunas de las regiones más pobres y afectadas por conflictos del mundo, como Etiopía, Sudán y Bangladesh. Sus amigos la describían como intrépida, sin temor a caminar por aldeas azotadas por la hambruna o comunidades devastadas por la guerra para consolar a los niños y crear conciencia sobre su difícil situación.
John Isaac, un fotógrafo que la acompañó en varias misiones, recordó: tenía una manera increíble de conectar con las personas. Los niños corrían hacia ella, como si percibieran su bondad y sinceridad. El trabajo de Audrey para UNICEF no fue meramente simbólico. Abogó ante gobiernos, dio apasionados discursos en las Naciones Unidas y utilizó su estatus de celebridad para atraer la atención global hacia las crisis humanitarias. En un momento memorable, se dirigió al Congreso de Estados Unidos, instándolos a aumentar la ayuda para aliviar el hambre. Sus palabras llevaban el peso tanto de su fama como de su experiencia vivida. Lo he visto con mis propios ojos. Estos niños no necesitan lástima, necesitan acción. Encontrando amor y paz en Suiza. En medio de su trabajo humanitario, Audrey encontró consuelo personal en su relación con el actor holandés Robert Wolders. Presentados por amigos en común en 1980, Wolders se convirtió en su compañero para el resto de su vida. Audrey describió su tiempo juntos como los años más felices que había conocido. Se establecieron en un pintoresco pueblo de Suiza, donde Audrey cultivó una vida tranquila, dedicándose a su jardín y recibiendo a amigos y familiares. Su hogar, La Paisible, La Pacífica, se convirtió en un santuario, un lugar donde podía escapar del caos del mundo exterior. Los visitantes a menudo comentaban sobre la calidez y la sencillez de su estilo de vida. A pesar de su fama, la verdadera alegría de Audrey provenía de los placeres más simples de la vida: leer, caminar en la naturaleza y disfrutar del tiempo con sus seres queridos. Un legado más allá del escenario. A finales de los años 80, Audrey Hepburn había hecho una transición elegante de la realeza de Hollywood a un ícono humanitario global. Su vida lejos de las cámaras fue tan extraordinaria como sus años bajo los reflectores. Estuvo marcada por la resiliencia, la compasión y un compromiso inquebrantable de hacer del mundo un lugar mejor. Al alejarse del foco de atención, Audrey iluminó un camino de propósito y amor, demostrando que la verdadera grandeza no se mide por la fama o los premios, sino por las vidas que uno toca. Su historia durante estos años, una historia de reinvención y entrega desinteresada, sigue siendo un testimonio duradero de su espíritu indomable. Los últimos años y el legado de Audrey Hepburn, 1988 a 1993. Al cerrar la década de los 80, Audrey Hepburn ya había dejado atrás las deslumbrantes luces de Hollywood para adentrarse en una etapa más tranquila y significativa de su vida. Sin embargo, este acto final no fue menos impactante que sus icónicas actuaciones en la pantalla. Lejos del glamour de los sets de cine y la alta costura, Hepburn emprendió una misión profunda que la consagraría no solo como una leyenda del cine, sino como una heroína humanitaria. Una misión de compasión. El nacimiento de una defensora global. En 1988, Hepburn aceptó el cargo de embajadora de buena voluntad de UNICEF, una posición que la llevó a enfrentar algunas de las crisis humanitarias más desgarradoras del mundo. Esta decisión no fue un simple cambio de carrera, sino un regreso sincero a sus raíces. Habiendo vivido de primera mano los horrores de la Segunda Guerra Mundial como niña en la Holanda ocupada por los nazis, comprendía íntimamente el dolor del hambre, el desplazamiento y el anhelo de esperanza. Su primera misión la llevó a Etiopía, un país devastado por la hambruna. Acompañada por su pareja, Robert Wolders, Hepburn presenció la situación de niños desnutridos y comunidades sin recursos. Más tarde describió la experiencia como una herida en el alma, pero decidió usar su fama para atraer la atención mundial a esta tragedia. Con su característica gracia y determinación, empleó su presencia no para eclipsar la causa, sino para amplificarla. Sabía que su imagen era una herramienta para captar cámaras y compasión hacia lugares olvidados por el mundo. Un viaje a través de continentes. En los años siguientes, el trabajo de Hepburn con UNICEF
se convirtió en su misión de vida. Sus incansables viajes la llevaron a algunas de las regiones más pobres del mundo: Sudán, Somalia, Bangladesh y Vietnam, entre otros. Su enfoque era profundamente personal. No solo observaba, sino que se involucraba. En Sudán, durante la Operación Lifeline, distribuyó alimentos a comunidades devastadas por la guerra civil. En Bangladesh, sostenía a niños enfermos en sus brazos, indiferente a las nubes de moscas que alejaban a muchos otros. Su actitud calmada y maternal le valió el apodo de Mama Audrey entre los locales. Una de sus misiones más desafiantes ocurrió en 1992, cuando viajó a Somalia, una nación sumida en el caos por la hambruna y la guerra civil. Hepburn describió la visita como un descenso al infierno, al encontrarse con niños esqueléticos y madres desesperadas. «Nunca había visto un infierno en la tierra como ese», dijo. Sin embargo, incluso frente al sufrimiento inimaginable, Hepburn se mantuvo firme. «Para mí no existe algo como un caso sin esperanza», declaró, instando al mundo a actuar. Detrás de las cámaras, el costo de la defensa. A pesar de su serenidad pública, el ritmo implacable de su trabajo comenzó a pasarle factura física y emocionalmente. Se había convertido en un símbolo de esperanza, pero el peso de presenciar los momentos más oscuros de la humanidad dejó cicatrices. Amigos cercanos notaron cómo envejeció visiblemente durante este periodo. Su figura se volvió más frágil y sus ojos reflejaban una tristeza profunda. Sin embargo, se negó a detenerse afirmando: «Siento una obligación moral de hacer este trabajo. No puedo mirar hacia otro lado». En su hogar en Suiza, encontraba consuelo en su retiro campestre en Tolochenaz. Su pareja, Robert Walders, le brindó un apoyo inquebrantable, describiéndola como delicada e indestructible. Los hijos de Hepburn, Sean y Luca, admiraban la fortaleza de su madre y su negativa a dejar que la desesperación apagase su espíritu. El implacable diagnóstico. A finales de 1992, Hepburn comenzó a experimentar un dolor abdominal persistente, un silencioso presagio de lo que estaba por venir. Al principio ignoró los síntomas, pero tras realizarse exámenes médicos en Los Ángeles, recibió un devastador diagnóstico: un raro tipo de cáncer abdominal conocido como pseudomixoma peritoneal. Para cuando fue descubierto, la enfermedad ya estaba en una etapa avanzada. Fiel a su carácter, Hepburn enfrentó la noticia con una calma impresionante. Se sometió a cirugía y quimioterapia, pero el pronóstico era desalentador. Amigos y familiares se unieron a su lado, decididos a hacer que sus últimos días fueran lo más confortables posible. Su amigo y colaborador de toda la vida, Hubert de Givenchy, organizó un jet privado para ella, asegurándose de que viajara rodeada de lujo y amor en sus momentos finales. Lleno de flores para traerla de vuelta a Suiza por Navidad. Fue un gesto que reflejaba el profundo amor y admiración que inspiraba en quienes estaban más cerca de ella. Una despedida final. Audrey Hepburn falleció pacíficamente mientras dormía el 20 de enero de 1993, rodeada de sus seres queridos en su hogar en Suiza. Tenía 63 años. Su muerte provocó una oleada de tristeza en todo el mundo. Gregory Peck, su coprotagonista y amigo de toda la vida, fue uno de los primeros en rendirle homenaje, grabando una emotiva lectura de su poema favorito, Unending Love, de Rabindranath Tagore. El funeral, celebrado en el pequeño pueblo de Tolochenaz, fue un evento sencillo pero profundamente conmovedor. Entre los asistentes había luminarias de Hollywood, dignatarios de UNICEF y personas comunes cuyas vidas ella había tocado. La presencia de figuras como Elizabeth Taylor, Hubert de Givenchy y el príncipe Sadruddin Aga Khan reflejaba la amplitud de su impacto. Una actriz amada no solo por su talento, sino también por su humanidad. Un legado más allá de la pantalla.
La partida de Hepburn marcó el final de una era, pero su legado no ha hecho más que fortalecerse con el tiempo. En su honor, su familia creó el Fondo Infantil Audrey Hepburn para continuar el trabajo humanitario que ella tanto valoraba. UNICEF también estableció la Sociedad Audrey Hepburn, asegurando que sus contribuciones al bienestar infantil sean recordadas por generaciones. Como ícono cultural, Hepburn sigue siendo un referente de elegancia y compasión. Sus roles más icónicos, desde Holly Golightly en Breakfast at Tiffany's hasta la princesa Anne en Roman Holiday, han trascendido el tiempo. Sus elecciones de moda, especialmente su colaboración con Givenchy, continúan siendo una fuente de inspiración. Sin embargo, más allá del glamour y los premios, es su trabajo con los niños en los rincones más necesitados del mundo lo que verdaderamente define su legado duradero. El mayor tesoro en la vida, dijo una vez, es poder entregarte a los demás. Una luz que nunca se apagará. La historia de Audrey Hepburn no es de triunfos constantes, sino de resiliencia, propósito y amor. Transformó el dolor personal en una fuerza para el bien, demostrando que la belleza no está solo en la apariencia, sino en las acciones. Décadas después de su muerte, sigue siendo una guía, un recordatorio de que, incluso en un mundo caótico, la compasión de una sola persona puede inspirar cambios. A medida que pasan los años, su legado se hace aún más brillante, un testimonio de la intemporalidad de su espíritu. Para Audrey Hepburn, el centro de atención nunca fue el destino, sino solo el comienzo de un viaje para iluminar la vida de los demás. Un legado eterno. La imagen e influencia perdurables de Audrey Hepburn. El nombre de Audrey Hepburn evoca instantáneamente imágenes de elegancia, gracia y una belleza trascendente que desafía el paso del tiempo. Aunque su trabajo en el cine y su labor humanitaria la consolidaron como una leyenda, su impacto cultural sigue resonando en generaciones. Hepburn fue más que una estrella. Se convirtió en símbolo de una era, musa de artistas y faro de humanidad. Su legado perdura no solo en los archivos de Hollywood, sino también en los corazones de millones de personas en todo el mundo. La musa icónica de la moda. El estilo único de Audrey Hepburn redefinió los estándares de belleza de mediados del siglo XX. En una época dominada por figuras voluptuosas como Marilyn Monroe y Elizabeth Taylor, la silueta esbelta, el corte de cabello pixie y los ojos grandes de Hepburn introdujeron un atractivo fresco y andrógino. Su apariencia era accesible pero aspiracional, una combinación que resonó profundamente con mujeres que buscaban sofisticación, sin extravagancia. La piedra angular de su legado sartorial fue su duradera colaboración con el diseñador francés Hubert de Givenchy. La pareja se conoció en el set de Sabrina, 1954, donde los diseños minimalistas pero refinados de Givenchy se convirtieron en el lenguaje visual de la persona de Hepburn. Desde el vestido negro en Breakfast at Tiffany's, 1961, hasta su guardarropa fuera de pantalla con pantalones de cigarrillo y bailarinas, la asociación Hepburn-Givenchy epitomizó la elegancia atemporal. Audrey reconoció su influencia diciendo, «Givenchy creó un estilo, un tipo, una nueva silueta para mí. Es mucho más que un modisto, es un creador de personalidad». El estilo de Hepburn trascendió la pantalla. Sus líneas limpias, paletas de colores discretas y enfoque en la comodidad revolucionaron la moda femenina, haciendo la sofisticación accesible. Incluso hoy, el vestido negro que popularizó sigue siendo un elemento básico del armario y un símbolo perdurable de la elegancia sin esfuerzo. Un legado cinematográfico grabado en el tiempo. Audrey Hepburn dejó una huella imborrable en la historia del cine y en la memoria colectiva. Su talento, elegancia y dedicación a causas humanitarias la convirtieron en un modelo a seguir, una figura cuya influencia sigue vigente, desafiando el paso del tiempo.
Aunque apareció en menos de 30 películas, la influencia cinematográfica de Audrey Hepburn sigue siendo monumental. Sus interpretaciones combinaban encanto, vulnerabilidad e inteligencia, lo que la distinguía en una industria a menudo obsesionada con el glamour superficial. Los papeles de Hepburn resonaban con el público no solo por su belleza, sino por su capacidad de transmitir emociones y su cercanía. En Vacaciones en Roma, 1953, capturó la inocencia y el anhelo de una joven princesa que sueña con la libertad. En Desayuno en Tiffany's, 1961, mostró su habilidad para equilibrar la alegría con la melancolía como la enigmática Holly Golightly. Cada papel añadía una capa al retrato cultural de Hepburn, no solo como actriz, sino como una mujer que encarnaba modernidad, ingenio y complejidad. Sus actuaciones también rompieron barreras. En una época en la que las actrices eran encasilladas, Hepburn asumió roles diversos, desde la idealista hermana Luke en Historia de una monja, 1959, hasta la audaz Eliza Doolittle en Mi bella dama, 1964. Fue tanto musa como pionera, inspirando a innumerables actores a buscar autenticidad en su arte, un símbolo de compasión y humanidad. El trabajo humanitario de Hepburn con UNICEF se convirtió en un aspecto definitorio de su identidad, trascendiendo su imagen de Hollywood. Esta faceta de su legado transformó la forma en que las celebridades se acercan a la filantropía. No era solo una portavoz o una figura decorativa. Se involucraba profundamente en la causa, utilizando su voz y presencia para visibilizar crisis globales. Su labor con UNICEF también cambió la narrativa en torno a la cultura de las celebridades. En un mundo donde las estrellas suelen estar protegidas por su privilegio, la disposición de Hepburn para visitar aldeas azotadas por el hambre o regiones devastadas por la guerra redefinió lo que significa ser una figura pública. Demostró que la fama podía ser una fuerza para el bien, inspirando a futuras generaciones de artistas a equilibrar sus pasiones creativas con la responsabilidad social. El atractivo eterno de Audrey Hepburn. Lo que hace a Audrey Hepburn atemporal no es solo su belleza o su trabajo, sino la universalidad de su atractivo. Representa ideales que resuenan a través de culturas, elegancia, bondad y resiliencia. Su imagen, ya sea en fotografías mirando pensativa desde un taxi en Nueva York o abrazando a un niño en un campo de refugiados, evoca tanto nostalgia como inspiración. La cercanía de Hepburn también juega un papel crucial en su influencia duradera. A diferencia de muchas de sus contemporáneas, proyectaba una autenticidad accesible. Sus admiradores veían en ella no solo una estrella inalcanzable, sino un reflejo de sus propias aspiraciones. Era estilosa pero humilde, elegante pero juguetona, y sobre todo, genuina. Su influencia trascendió las artes. El icónico estilo de Hepburn ha inspirado a diseñadores durante décadas, mientras que su enfoque de la vida, basado en la simplicidad y la compasión, continúa inspirando a personas comunes. En 2015, fue nombrada la mujer más estilosa de todos los tiempos, en el Reino Unido, un testimonio de su impacto duradero en la moda y la cultura, un legado que perdure. Incluso décadas después de su muerte, la imagen de Audrey Hepburn sigue siendo un símbolo en la cultura popular. Desde campañas publicitarias hasta exposiciones, su figura es celebrada como un modelo de clase y sofisticación. El Fondo para Niños Audrey Hepburn, establecido por su familia, continúa su labor humanitaria, mientras que numerosas biografías, documentales y homenajes aseguran que su historia nunca se olvide. Además, la vida de Hepburn se ha convertido en un modelo para equilibrar desafíos personales con impacto público. Su resiliencia frente a la guerra, la pérdida y la enfermedad demuestra el poder de la gracia bajo presión.
Para las mujeres que navegan un mundo complejo, sigue siendo un ejemplo, un recordatorio de que la fortaleza puede ser suave y la influencia puede ejercerse con humildad. Atemporalidad redefinida. En un siglo lleno de íconos, Audrey Hepburn se destaca, no solo por lo que hizo, sino por cómo lo hizo. Navegó la fama sin arrogancia, abrazó el estilo sin superficialidad y buscó el cambio sin autopromoción. Su vida, una mezcla de arte y altruismo, continúa inspirando. El legado intocable de Audrey Hepburn. Mientras la cultura contemporánea revisita a sus íconos, el legado de Audrey Hepburn permanece intocable. Representa una rara combinación de belleza exterior y profundidad interior, una mezcla que ha cautivado a generaciones. Su vida, al igual que las películas que protagonizó, es una historia de transformación, triunfo y encanto atemporal. En Audrey Hepburn, el mundo encontró más que una estrella. Encontró un faro de luz. Su influencia perdurable nos recuerda que la belleza es efímera, pero la bondad y el propósito trascienden, dejando un legado tan luminoso como la mujer misma. La luz eterna de Audrey Hepburn. La vida de Audrey Hepburn fue un testimonio de gracia, resiliencia y propósito. Ella trascendió la fama con una autenticidad única, inspirando compasión y dejando una huella profunda en el mundo. En la pantalla, redefinió el concepto de estrella de Hollywood, cautivando al público con su calidez y profundidad en papeles inolvidables como la princesa Anne en Vacaciones en Roma y Holly Golightly en Desayuno en Tiffany's. Pero más allá del glamour, su trabajo humanitario con UNICEF reveló su verdadera esencia, un compromiso inquebrantable con aliviar el sufrimiento moldeado por las experiencias de su propia infancia en tiempos de guerra. Incluso cuando la enfermedad marcó sus últimos años, la luz de Audrey nunca se apagó. Su legado sigue inspirando, recordándonos que la grandeza no se mide por los premios, sino por las vidas que tocamos. Audrey Hepburn permanece como un símbolo eterno de esperanza y humanidad en un mundo en constante cambio. Bueno, eso es todo por hoy. Gracias por acompañarnos. El equipo de The Profile People estuvo aquí contigo. Dale like a este video y nos vemos pronto. Adiós, adiós.